Buenas tardes, tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorney. Aquí rapidito pasando a saludarte, lo barato sale caro, mi gente. Te lo digo porque cada vez más vemos personas en nuestras oficinas que lamentablemente por no ir a asesorarse con un abogado de inmigración experto en la materia, como lo es esta servidora, son los abogados de Central Florida Immigration Attorney con oficinas en Orlando y en Sebring, o ir a otros expertos en la materia, terminan pagando 2 veces el proceso y muchas veces terminan con consecuencias, ¿verdad?, bien serias para su estatus migratorio. Es muy importante que si tú tienes una solicitud pendiente o que tienes que someter en inmigración o que entiendes que eres elegible para algún tipo de remedio o perdón o elegible hasta para la ciudadanía, que la gente puede pensar que es algo tan sencillo, te asesores con un abogado de inmigración y no con un llenapapeles. Recuerda que aquí en Estados Unidos, si usted no es abogado de alguno, ¿verdad?, licenciado de alguno de los estados de Estados Unidos, usted no es abogado aquí. Usted puede ser abogado en su país y carga con su título y no hay ningún problema y eso es muy válido. Sin embargo, aquí en Estados Unidos no puede ejercer el derecho a menos que usted convalide, ¿verdad?, y revalide en alguno de los estados que así lo permite. Es muy importante que usted pregunte y que usted se asesore. ¿Por qué? Porque el abogado tiene un número de licencia. Ese número de licencia hace que seamos responsables, ¿verdad?, de nuestra asesoría y de nuestro trabajo. Y que si en efecto cometemos un error, pues lo arreglemos. Si no lo podemos arreglar, el cliente tiene los remedios, ¿verdad?, para así colocar una querella o hacer su alegación de por qué entiende que no se le representó conforme a derecho. Eso es un mecanismo que usted no tiene disponible con un llenapapeles. Y le digo llenapapeles porque me molesto, porque a veces me los hacen pasar por tanto, abusan, les roban. La semana pasada tuvimos una clienta que esa señora pagó por residencia, pagó por perdón a través de una petición familiar de su esposo. Incluso estuvieron a punto de hacerla ir para su país de origen para una entrevista. Gracias a Dios llegó a nosotros porque su abogado, pues lamentablemente, ¿verdad?, ya no estaba. Saludos, Gabriel. Y gracias a Dios llegó a nosotros y le hicimos un segundo FOIA. Le habían hecho un primero y no habían encontrado nada. Ella sí nos había indicado que tenía 3 entradas y fue muy, ¿verdad?, ferviente, muy firme en aseverar que tenía 3 entradas. Hicimos este FOIA en 2 ocasiones. El FOIA, como les he contado anteriormente, es la solicitud que se hace a las diferentes agencias de inmigración para saber el historial que tienen. Y a veces cuando nos dicen que no tienen nada, pues tenemos, ¿verdad?, que hacer nuestro trabajo como abogados que somos, indagar un poquito más, preguntar un poquito más, hacer una solicitud de apelación. ¿Para qué? Para que tengan que hacer una búsqueda más exhausta, ¿verdad?, y más detallada en esos sistemas de data de inmigración, los cuales son muchísimos. Bueno, gracias a Dios conseguimos la información que teníamos, ¿verdad? Y esta persona no salió, aún teniendo petición familiar aprobada, teniendo solicitud de perdón aprobado, y ya iba para su entrevista. Si hubiese salido, se hubiese quedado fuera de Estados Unidos. ¿Y por qué, abogada? ¿Y cómo es que inmigración, esta pregunta me la hacen mucho, cómo es que inmigración me aprueba algo si saben que yo no soy elegible? Y sé que es bien difícil de explicar, pero aquí va la contestación. 2 cositas. Inmigración te aprueba la solicitud como una petición familiar en base a un matrimonio. Eso no quiere decir que te va a aprobar la residencia. Eso solamente quiere decir que aprobó tu solicitud de petición familiar por ese esposo o esa esposa ciudadana americana, porque la documentación que ustedes enviaron, probaron, demostraron que en efecto este matrimonio era real. Entonces ahí probamos, ¿verdad? Ellos adjudicaron a su favor la petición familiar. Ok, abogada, pero entonces pedí el perdón y me lo dieron. Bueno, pidió el perdón y se lo dieron en base y se lo adjudicaron positivamente en base a la información que se colocó en ese perdón. Y hubo un ser humano, ¿verdad?, un oficial adjudicador, como lo era esta servidora Charlene Seda de la oficina de USCIS. Hubo un ser humano que revisó esa información, revisó la data, revisó la evidencia que ustedes manejaron y conforme a eso le adjudicaron el perdón. Pero ¿qué sucede? Que antes de que usted llegue a esa entrevista van a haber un sinnúmero de investigaciones de sus huellas, ¿verdad? Y también va a haber una revisión de lo que se llama el A-File. El A-File es el expediente matriz que tiene cada inmigrante en el sistema de inmigración. Y si ese sistema de inmigración, ese A-File, ese expediente matriz o alguna de las huellas arrojan más información de la que usted dio o información contraria a la que se colocó en esos formularios por el abogado o el llenapapeles o quien le haya hecho la solicitud, porque no pidieron el expediente de inmigración, porque mintieron sobre una entrada, porque cualquiera de esas cosas, pues va a haber información contradictoria y en ese momento, si usted sale del país, aún con el perdón aprobado,
el oficial de inmigración puede encontrar una causal de inadmisibilidad, una razón por la cual se lo niegan. Hay algunas razones que usted puede, ¿verdad?, sobrepasar con una solicitud de un perdón, y hay algunas causales de inadmisibilidad que simplemente no tienen perdón. Cuando estamos hablando del 601A, como te acabo de mencionar ahora mismo, es muy importante que entiendas que aún teniendo en tus manos la aprobación, el recibo que dice Approve el 601A, y ya tengas tu entrevista en tu país de origen, si usted dentro de sí sabe que usted tiene más de una entrada a este país de manera ilegal, aun cuando no fue registrada en inmigración, esta servidora te diría y te aconsejaría que no salgas del país. Porque ya sea por nervios, porque dices la verdad, porque está en el expediente, como pasó con esta clienta que gracias a Dios no salió, hicimos una apelación, nos habían dicho que no había nada, hicimos una apelación y nos llegaron las 3 entradas. Si esa clienta hubiese salido, hoy por hoy estaría en su país. ¿Por qué? Porque ese perdón, como te he explicado anteriormente, elimina una entrada ilegal. Y la presencia ilegal desde ese momento hasta el momento que te adjudiquen el perdón a tu favor, pero no elimina múltiples entradas ilegales. Entonces, si tuviste 3, solamente te eliminó una, las otras 2 no, son causales de inadmisibilidad y te vas a quedar en tu país. Señores, lo barato sale caro, háganme caso, porque después van a pagar lo doble. Esta pobre señora ha pagado su residencia 2 veces y no era elegible. Le hicieron perder el tiempo y el dinero. Asesórense con un abogado, pregunten si es licenciado en alguno de los estados de Estados Unidos o Puerto Rico, pregunten si estudió Derecho en la Facultad de Derecho de aquí de Estados Unidos. Arlen, sí. Después de que sea inmigración en donde usted quiera en Estados Unidos. Otra cosita, tenemos otro cliente de una N400. Una solicitud a la ciudadanía. Lleva 15 años en este país de residente. Entiende que tenía la excepción de poder tomar su examen en español. Pero para su sorpresa, porque fue con un llenapapeles, cuando llegó a su entrevista le dijeron, señor, no, usted cumple 15 años de residente ahora este año. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que sometimos nuestra solicitud de la N400, al momento de someter esa petición para hacernos ciudadanos, esa persona no cumplía con la excepción de tener 55 años, ¿verdad?, o más, y ser residente permanente por lo menos los últimos 15 años, o tener 50 años o más y ser residente permanente por 20 años. Si no cumplimos con esas 2 cosas, al momento que inmigración recibe la solicitud, la registra, la procesa y la entra en el sistema, no nos van a dar la excepción, porque tenemos que cumplir con los requisitos y elementos de la excepción para poder beneficiarnos de ella. En este caso, tomar ese examen en español por la excepción del tiempo de residencia y de la edad. Al momento que nosotros sometemos, radicamos, enviamos la solicitud. Entonces es muy importante, señores, esto no es llenar papeles. Para llenar papeles usted lo puede hacer, pero yo no lleno papeles. Por eso fui a la Facultad de Derecho, por eso tengo maestría en Derecho Migratorio. Y en adición, soy exoficial de inmigración. Cuando hacemos documentos legales tenemos que tener conocimiento. Y por eso es que tenemos que ir al conocedor del derecho, ¿verdad? Zapatero a su zapato. Así que lo barato sale caro y vete a un abogado de inmigración para que no te pase esto. No te quiero ver en mi oficina porque no tienes remedio o porque tenías una oportunidad de hacerte ciudadano y lamentablemente te lo negaron, ¿verdad? Y tienes que pasar por el proceso nuevamente por no hacerlo de la manera correcta. Así que para esta y cualquier otra asesoría, aquí estamos, Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys. Y este jueves te veo a la 1 de la tarde para contestarte tus preguntas. Recuerda, envíamela por inbox aquí mismo en este video, en los comentarios, o a cefiaorlando@centralfl.com. También nos puedes visitar en nuestro website centralfl.com. Muchas gracias.